Saludos, mi nombre es Yanira Hernández Cavilla, soy periodista y directora de la Escuela de Comunicaciones de la Inter en Bayamón. Y en el día de hoy voy a estar moderando este panel sobre violencia de género en el ambiente político. Agradezco a Diálogo Social por promover estos 16 días de activismo contra la violencia de género. Una estrategia que ha sido implementada por personas y organizaciones de todo el mundo a fin de exigir la prevención y la eliminación de la violencia de género y de la violencia contra las mujeres y contra las niñas. En esta ocasión vamos a discutir la violencia de género en el entorno político y para dialogar sobre este tema me acompañan la ex senadora y ex jefa de gabinete, Zoe Lavoy. Buenos días, Yanira, y buenos días a las compañeras. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes y creo que felicito esta iniciativa porque foros como este son necesarios para en algún momento lograr la meta que todas nosotras tenemos. Y no solamente nosotras, hay muchos hombres también envueltos en esto, en que haya un mundo, un Puerto Rico de equidad. Así que gracias. Igual. Aquí también nos acompaña la activista y ex candidata del Partido Independentista puertorriqueño, Eda López. Pues Hola. yo me siento muy honrada de estar aquí. Como decía Zoe, tenemos que ampliar un poco la discusión porque la crisis que estamos sobreviviendo no se va a ir sola y tenemos que sentarnos tal vez a conversar sobre asuntos que no nos son tan familiares, que tal vez son incómodos, pero que son medulares para poder cambiar nuestra realidad. Ese es nuestro propósito en este conversatorio. Y por último, pero no menos importante, la licenciada Ivonne Lozada, quien es vicepresidenta del Colegio de Abogados y directora ejecutiva de Diálogo Social. Bienvenida. Gracias por la invitación y gracias a ustedes por estar esta mañana aquí con nosotras, a Zoe, a Eda, que hemos compartido en otros espacios, pero es la primera vez que estamos todas juntas. Importante, gracias por aceptar la invitación de Diálogo Social. Diálogo Social inicia originalmente de manera orgánica como un espacio, como un think tank. Para la discusión, análisis y la promoción de política pública social hace ya unos 10 años, pero no se había formalizado como una organización sin fines de lucro. Ya se ha incorporado, ya está certificado como 501(c)(3) y amplía su actividad más allá de la discusión y análisis de políticas públicas y de promover políticas públicas sociales, la defensa y la sensibilización con relación a los derechos humanos. Y eso lo hacemos a través de campañas educativas, a través de las redes que estamos desarrollando, pero también con talleres. Tenemos talleres de violencia doméstica, tenemos talleres de mediación intrafamiliar que vamos a estar trabajando durante este año. Y por supuesto, siempre ha sido para nosotros una prioridad insertarnos en la discusión de los 16 días de activismo contra la violencia de género. Pues yo creo que el tema que nos convoca hoy es un tema sumamente interesante, pero del que poco se habla, sobre todo en Puerto Rico. Se habla sobre la violencia de género en distintos ámbitos. Muy rara vez uno escucha que se habla sobre la violencia de género en el ámbito político y me gustaría comenzar por establecer qué es lo que se entiende por violencia de género en el ámbito político, y esta se entiende como cualquier acción, conducta o omisión realizada de forma directa o a través de terceros que basada en su género cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres y que tenga como por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia contra las mujeres en la vida política puede incluir desde actos de violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica. De acuerdo con esta definición, hay dos vertientes de la violencia contra las mujeres en el ámbito político. Una como electoras, que es que tú no puedas ejercer esos derechos constitucionales políticos y derecho al voto. Y otra, la violencia
contra las mujeres como participantes de la política, como líderes, como aspirantes al poder. Y yo entiendo que eso es importante porque en la medida en que las mujeres no tienen poder, no pueden promover, auspiciar o llevar a cabo, ¿no?, políticas públicas, ayudar a que esas políticas públicas que ayudan a otras mujeres pues se puedan implementar. Y me gustaría comenzar por preguntarles si ustedes entienden que en Puerto Rico se evidencia la violencia política contra las mujeres. Me miran a mí. Y No sé yo por puedo, sí, pues no sé por qué. No. Digo todas, de alguna manera u otra hemos sido víctimas de violencia Sí, 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 tenemos. política. Yo no sé Sí. si víctimas necesariamente, pero definitivamente Sobrevivientes. exacto, sí, Sobrevivientes. Este tema es bien urgente hablarlo, porque tenemos que enmarcarlo en la sociedad también. sí. Ujú. Recordemos que vivimos en un estado colonial, ¿verdad? Y que desde los tiempos de España se estableció un sistema de castas y no hablamos de él. Ujú. Y la realidad es que estructuralmente en nuestra sociedad siempre ha habido ese sistema de castas, por patriarcado, por racismo, por clasismo. En este caso, en el caso político, vemos esas manifestaciones demasiado frecuentemente. Por ejemplo, Pero las entendemos como normales. como normales, porque hemos interpretado que el líder es el que manda, cuando la realidad es que el líder debiera ser un reflejo de a quién representa, ¿ves? Entonces, esa falta de representatividad que yo me encontré, pues yo la vocié. ¿Y por qué la vocié? Porque en una reunión, casualmente, yo levanté mi mano y la primera vez me dijeron, bájala. Y la segunda vez yo dije, a lo mejor no era a mí. Y me volvieron a decir, bájala. Y la tercera vez dije, pero ahora yo quiero que no haya duda y que la gente alrededor lo vea. Y la levanté por tercera vez y me volvieron a decir, bájala. Y en la cuarta ocasión ya fue por reto. Y ahí yo cogí mi cartera y me fui a reflexionar. Porque la normalización de la violencia en la política está en todos los espacios, pero no es porque sea casualidad, es porque vivimos en una sociedad patriarcal que ha normalizado las violencias. Fíjate que digo violencias. ¿Qué es violencia? Que, por ejemplo, Ivonne elija acompañarnos en una conferencia de prensa multipartidista, porque estábamos 4 partidos representados, todo acordado. Zoe fue quien nos convocó. Ivonne ni siquiera salía ella estuvo allí acompañando. Estaba allí fuera de las cámaras y tenía su camiseta de que las mujeres debemos tener el derecho a decidir. Pues ese mismo día el presidente del Senado la despidió. Porque Y eso es estuvo allí. violencia. Y eso es bien violento. Es violencia cuando reclamamos que se traigan a las mesas de discusión a unos asuntos que son medulares para nuestra identidad y para nuestras vidas, y nos dicen, no, es más, no hables de eso públicamente. Eso es violencia. Es violencia cuando se invisibilizan las propuestas para limpiar los espacios de actitudes violentas y nos dicen, no hagas eso porque eso puede Afectar la imagen. la imagen de la colectividad. Pues eso es violencia. Así que si todas la vivimos todos los días y es un esfuerzo sobrehumano alejarnos de ellas y tratar de no replicarlo. Fíjate, yo tengo que decir que, como decía Ivonne, quizás en un momento dado pensé que era víctima. Yo, sin embargo, creo que lo que hacemos es Yo creo que sobrevivir. somos objetos Pero de sobrevivimos violencia esta violencia. Y tengo que decir que una de mis frustraciones principales es que es cierto, hay violencia en el ámbito político, hay violencia contra las electoras, porque, como bien decía Eda, los líderes, la mayor parte de ellos hombres, le dicen por quién votar. Y la mujer en muchas ocasiones lamentablemente todavía sigue ciegamente esas instrucciones, sin preguntarse, sin cuestionar por qué.
pero eso es entre las electoras. Con relación a las que hemos en algún momento, de alguna forma, participado del proceso político, la violencia está ahí, yo creo que como responsabilidad no solamente de las instituciones políticas, sino también de los y las electoras. Porque un poco tú y yo hablábamos fuera del aire, un poco, si tú te pones a evaluar qué es lo que espera el elector o la electora de sus líderes, es bien diferente cuando tú hablas de un líder hombre y cuando hablas de una líder mujer. Para llegar a la misma posición, una banca en el Senado, una banca en la Cámara de Representantes, las campañas se supone que sean más o menos las mismas, pero los hombres tienen, en la mayor parte de las ocasiones, más herramientas porque hay herramientas que si las utilizamos las mujeres somos criticadas. Sin embargo, si el hombre lo utiliza, el hombre está haciéndolo bien y correctamente. Es más, vamos a hablarlo con todas las letras. Tú te puedes ir a una barra y darte 40 palos con tus electores y eres Qué el bueno. mejor Si eres Y muy hombre. accesible. Si eres el hombre, mejor líder si eres del mundo. hombre. Si eres hombre. Ah, ok, Si eres sí, sí. mujer, el Sí, estándar sí. es muy distinto. Sí. Pero entonces, un elemento adicional que creo que vamos a estar de acuerdo. Una de las frustraciones mayores para mí es que, ok, la participación, ok, necesitamos más mujeres en las mesas donde se toman decisiones, pero cuidado con qué tipo de mujer. Cuidado con qué tipo de mujer, porque mi experiencia, habiendo estado en las 3 ramas del gobierno, en dos de las 3 ramas del gobierno, perdón, del gobierno, la experiencia es que si hay hombres machistas, hay mucha mujer machista que no solamente criando a esos nenes y nenas que vienen de camino en ese mismo marco de principios machistas, pero también cuando están en esas posiciones, en lugar de defender nuestros derechos, están dispuestas a, por otras consideraciones, a callarse. Y de hecho, cuando tú miras a los hombres líderes apoyan a las mujeres que más calladitas son. Porque cuando hablas muy fuerte, te dan de codo y dicen, tú eres de la izquierda, tú eres un extremista, no te queremos. Y Porque entonces tienes que tratan mantener de el status quo. El correcto. Boys Club. Sí. Sí, esas son las reglas del Boys Club y estás bienvenida en la medida en que las cumplas. El día que y las establecemos ellos. Sí. Así que si te sales, pues está fuera. Mira, yo siempre he dicho que un país no puede llamarse verdaderamente democrático cuando ignora a más del 50% de su 53. población, 53%, que la ignora y la invisibiliza. Y eso se ve no tan solo en el marco de leyes del país, lo ves en las propuestas de los partidos, en los programas de gobierno. Sí. Esos programas de gobierno no están pensados por mujeres, no hay participación verdadera, representativa de lo que son las agendas y la visión de país y de mundo Pero de las mujeres. déjame aclararte una cosa. Yo en el tiempo que estuve como secretaria de Asuntos de las Mujeres, hacíamos una comisión, o sea, lo que estaba en ese programa de gobierno era enunciado desde las mujeres. Que hubiera un desfase entre lo que se propone y lo que se actúa. Pues Sí. son otros Pero 20 al pesos, final lo perdóname decide por- alguien, sí. lo decide alguien más, entonces eso no se refleja. Al final la aspiración de lo que queremos ser no tiene nada que ver con la mayoría de este país y es hablando de mujeres y otras poblaciones igualmente vulneradas. Pero voy a tocar un tema que quizás es complicado de atender. Están la mayoría de las mujeres al tanto de cómo expresar esas necesidades para que sus líderes las atiendan, porque me parece que aquí hace falta tanto la educación desde abajo, para que las mujeres primero sepan canalizar cuáles son sus necesidades. Que Porque tienen el algunas chip veces del sistema. porque algunas veces yo me pregunto, veo mujeres líderes tomando decisiones y actuando a nombre del pueblo, a nombre de las mujeres, y me pregunto, pero en realidad eso que ella está proponiendo es lo que yo quiero, es lo que yo deseo, es lo que yo entiendo que es lo mejor para mí y para mi familia. Mira, eso que tú dices es bien interesante. Yo me acuerdo en el concierto de Silvia en Chile, él dijo que traía un mensaje del pueblo, de su pueblo,
pero que no podía hablar a nombre de él porque nadie puede apalabrar a otra persona. Y eso a mí se me quedó. Entonces, durante muchos años yo fui muy tímida de acercarme a las colectividades porque la realidad es que yo no escuchaba ni veía cómo yo me sentía, pero sucumbí y me metí. Y desde el primer momento hasta bien recientemente, eh, a mí tú no tienes idea de la cantidad de lugares de donde a mí me han excluido por ser pipiola. Me lo dicen así en la cara. No puedes hablar por ser pipiola, no puedes participar por ser pipiola. Pero la experiencia que a mí me transformó más fue en la primera incursión colectiva que yo estuve, lo di todo y me escogen como coordinadora, una de las 3 coordinadoras que debía haber. Y cuando una compañera se enteró que yo estaba allí por ser secretaria de Asuntos de las Mujeres del PIB, a mí me sometieron a un juicio en el Colegio de Abogados. Y a mí me cuestionaron para decidir si me permitían o no continuar con esa colectividad. Y en ese momento yo lo que dije fue, bueno, yo llevo trabajando más de un año poniendo todo lo que yo puedo poner en la mesa desinteresadamente porque yo nunca he cobrado, yo soy voluntaria. Y ahora ustedes me dicen que ese trabajo no sirve. Por ejemplo, estábamos bien frontales con Wanda Vázquez, contra ella. Ahora ustedes me dicen que entonces mi trabajo no sirve porque yo soy pipiola. Pues entonces, si ustedes necesitan una coordinadora, no hubo mucha más gente que surgió. Yo acepto la propuesta y ahora me dicen que si voy a actuar tengo que invisibilizar cómo yo llegué a este espacio. Pues entonces ustedes tienen que decidir si me puedo quedar o no, porque si yo tengo que invisibilizar quién yo soy. Y a estas alturas nadie de ningún espacio activista puede decir que yo he impulsado mi agenda política como cuestionamiento, como una condición para yo poder aportar. Eso que me pasa a mí, que me pasa porque soy una mujer fuerte, que lo sobreviví, que lo tuve que romper por dentro para poderme rehacer, eso le pasa a muchas mujeres. ¿Y sabes por qué pasa? Porque realmente no enfrentamos lo que le criticamos al patriarcado. Y lo que le criticamos al patriarcado es que personas pretendan hablar por otras personas, apalabrar a otras personas, representar a otras personas sin juntarse de abajo para arriba con esas personas. Pero mira, Eda, eso que tú describes nos pasa a Zoe y a mí también. Un poco en la línea de los partidos tradicionales. Correcto. Porque, y a mí me cuesta, y yo sé que a Zoe también, y tú lo sabes porque has sido testigo, entrar a unos grupos de activismo porque tenemos el sello político. Como si no tuviéramos derecho, que es una violencia política también, Claro, y no lo claro, están viendo. claro. Yo tengo derecho y yo respeto las ideas, y aquí habemos 3 testigos de respetarnos Así con es. las diferencias políticas que tenemos, pero nos une una agenda común. A veces en unos espacios de activismo es bien difícil Claro. Sí, sí. poder participar, hablar sin el temor a que te caigan encima porque tú representas a un partido o una ideología política. Bueno, yo creo que un paso antes, no solamente el temor que te caigan encima cuando tú levantes la voz, es que te permitan en ese espacio levantar la voz porque tú tienes ¿verdad? Este sello de que eres o PNP o popular. Así que esto de cuánto... Yo creo que uno de los problemas principales en todo esto de la violencia, y no solamente el ámbito político, sino la violencia contra la mujer, es que el problema principal es que hay muchas mujeres que aunque dicen luchar por los derechos de las mujeres, no son esos derechos la prioridad. Hay otras cosas que son prioridad, protagonismo, fondos federales y, ¿verdad? Yo tengo que decirlo porque lo he vivido. Si hubiera más mujeres líderes, poniendo todo a un lado y dejando que los derechos de las mujeres sean la prioridad, nosotros adelantaríamos mucho más porque en la unión, debo decir, está la fuerza. Claro. Así que yo creo que eso es una de las primeras cosas que deberíamos levantar. Otra cosa es que, hablando de la violencia política, una experiencia que yo viví cuando entré de prepa en el Senado, mi primera experiencia, fue yo darme cuenta cómo pocas mujeres son escuchadas al momento de evaluar
medidas legislativas que se están estudiando. Yo recuerdo comenzar a hacer, como presidenta de la comisión que yo tenía, a hacer vistas públicas y a invitar a diferentes fuentes de información, porque yo siempre he sabido que yo no soy la que más sabe. Así que déjame escuchar la gente que en verdad sabe. Yo recuerdo haber sido criticada, fuertemente criticada, por estar pidiéndole ponencia o que participaran de vistas públicas a ciertos grupos, particularmente ciertos grupos de mujeres. A mí, Pues, Y estamos es hablando que es verdad. Entonces no podemos decir que esta violencia se da solamente en los partidos mayoritarios y no se da en los minoritarios. No. Se da en todos los ámbitos. Y no Porque en la es política social. formalizada, o sea, estructurada como como el partido político. en la Porque es un sociedad, reflejo de nuestra sociedad. eso es así, Exacto. Eso es así. Mira, Sí. yo recuerdo cuando estaba Zoé, que viene el proyecto 950 para sancionar el aborto, que nos unimos. Entonces, empezamos a hacer una militancia diferente. Las compañeras que no son las que cabildean usualmente fueron al Senado a cabildear. Tuvimos un grupo muy amplio, multisectorial, etcétera. Zoé fue víctima, y ahí tengo que decir que fuiste víctima, de un liderato muy macharrán, que le hizo cosas terribles. Y Zoé se mantuvo como el único voto en contra del PNP. No pasó la medida porque Miguel Romero, por razones que solo él podrá explicar, se abstuvo. Yo no sé por qué, pero la única en ese Senado que nos acompañó, que nos abrió las puertas, que con quien podíamos consensuar el trabajo fue Zoé Lavoy. Entonces, yo aprendí también en la vida que los momentos de crisis son invaluables porque nos enseñan quién es quién. La gente saca lo mejor y lo peor. Y en los momentos, en los peores momentos, en los más críticos, que nos hemos visto amenazadas, incluso mujeres que no estamos ya, o sea, no tenemos esa posibilidad, nos hemos podido unir porque nos vemos como seres humanos, no nos vemos como competencia, no nos vemos... Y para eso hay que hacer un acopio de valentía. Exacto. Porque mira, tú sabes la situación que pasó con el PIB. ¿Tú sabes cómo me decían a mí en espacios feministas? No. Se cayó el ejemplo. Y eso, en lugar de llamarme y preguntarme, a mí no, a cualquiera, de llamar y preguntar, ven acá, ¿cómo tú te sientes? ¿Qué tú necesitas? Sabiendo que lo damos todo por la vida de las otras mujeres. Eso a mí me llamó mucho la atención. No te digo que lo sufrí, porque ya lo había sanado, ¿verdad? Pero a mí me parece que hace falta mucha reflexión, que lo que nosotras enunciamos no es para atacar a otras mujeres, sino para propiciar unas discusiones que no se están dando y que siguen normalizando el patriarcado. Tú sabes que es otra cosa que a mí me molesta en la línea, que a veces nos utilizan para validar un discurso y validar una agenda. Por ejemplo, yo llego al Senado, todo el mundo sabe cuál es mi visión de mundo y mi línea política, no es una novedad, hay gente que me conoce hace 20, 30 años. Entonces, siento que, bueno, me traes aquí, tú sabes cómo yo pienso, cómo soy, las opiniones que voy a dar, de las cosas que no voy a participar. Y en el momento en que, específicamente con este proyecto, el 693, que un poco la línea que se ha estado utilizando para justificar mi salida del Senado es que yo pude haberlo comunicado directamente backstage. Que te voy a decir, me molesta la línea de los trapos sucios se lavan en casa, porque esa es la misma línea que utilizan con las víctimas de violencia doméstica y violencia de género. Ahora, un poco también las expresiones que se hace, porque más allá de lo que me hace estallar, y fíjate, yo no tenía en agenda traer esto, pero bueno, lo que me hace reaccionar públicamente son las expresiones de asesina. Eso es un acto de violencia contra mí, contra las empleadas, contra todas las mujeres del país.
Y es un acto de violencia que en otro país, como Ecuador, un político es penalizable. Y tiene que disculparse públicamente y tiene que Pero aquí buscar la no se manera vio de que como, eso no vuelva a pero ocurrir. aquí en algunos ámbitos se vio como un acto de violencia y se levantó la voz, pero en otros se entendía como que, Pues, ¿cuál es el problema? se Bueno, de hecho, normalizó. él siempre, a mi mejor recuerdo, no solamente no hubo una disculpa, Ivonne, es que su posición Fue fue, reiterativa. no, y fue de que él no llamó asesina a la mujer que se provoca una terminación de embarazo o un aborto. Él dice que él nunca hizo eso y sin embargo, Está el Está video. grabado. exacto, Lo tengo yo exacto, aquí, no lo veo. exacto. Y eso es gaslighting. Exacto. Ponga en duda lo que tú estás entendiendo, tú entendiste mal. De hecho, Pero sí. déjame un momento a lo que decía Eda. Yo decía ahorita que yo creo que hace falta más mujeres que digan que quieren defender los derechos de las mujeres, pero en efecto pongan eso como la prioridad y dejemos a un lado las otras diferencias, como los partidos políticos y otras cosas. Pero yo tengo que decir que para mí, cuando hay mujeres que levantan la voz, independientemente de las consecuencias que pueda traerles eso, eh, un poco más adelante en el camino tienen que pagar. Y yo te tengo que decir, yo tengo que dar un ejemplo y lo digo con mucha humildad, pero yo sé que si yo no hubiera sido una mujer que levantara tanto la voz en tantas ocasiones, aún en contra de gente de mi propio partido, yo no estaría hoy aquí como Zoela Boy, la mujer amiga de todas ustedes tres. Yo estaría quizás hoy aquí como la procuradora de las mujeres. Y esa es la realidad. Eso Pero, es así. pero lo peor de todo es que yo creo que la razón para que yo no esté allí es porque cuesto votos. Y eso es lo que más pánico me da de todo esto. Que tú tienes políticos y políticas en esas sillas que a cuesta de lo que sea, por votos, hacen lo que quieran. No les importa si ellos creen, si ellos en verdad creen que es lo mejor para Puerto Rico. Lo importante no es lo mejor para Puerto Rico, lo importante es lo que les gane más votos. Y eso es algo que lo vemos en tantas instancias. El hecho de que las acciones se miden no por el bien que puedan causar, Correcto. sino por la cantidad de votos que me puedan provocar o no Sí, provocar. Correcto. Hay unos datos que me gustaría traer a la mesa. En las elecciones del 2020 aspiraron unos 121 mujeres y salieron electas 33. Eso es un aumento considerable comparado con 22 puestos electos que hubo de mujeres en el 2006, en el 2006 y 16 en el 2012. Sin embargo, mi pregunta es, la participación, que es esto, numérica, y la representación, ¿son lo mismo? No, para No, no. nada. De hecho, te añado un dato adicional. Eso es para puestos de legisladoras y para puestos de alcaldesa y para puestos Electivos, sí, electivos, pero no incluye a las legisladoras Ah, no, no, municipales. no, No. exacto, Si tú exacto. añades las legisladoras municipales, el PIB puso 420 mujeres ante la palestra pública. Y la pregunta que yo hago, porque eso que tú mencionas de la representatividad para mí es vital, porque no hablamos, por ejemplo, del racismo, no hablamos de la diversidad funcional, no hablamos de la gordofobia, Inmigrante. no hablamos de las migrantes, no hablamos de las personas trans. ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué esa inclusividad es importante? Yo creo que para mí es difícil hablar desde la perspectiva del hombre, porque yo no soy hombre. Así que yo me imagino que debe ser difícil para un hombre hablar de las necesidades y de las perspectivas de una mujer o de una persona disfuncional o de un hombre negro o una mujer negra, si esas no son sus condiciones. Como yo decía, en realidad sí aspiramos, a ser un país verdaderamente democrático. Es eso lo que queremos ser y lo que
como te digo, les restregamos a algunos países en el mundo que nosotros sí somos democráticos y otros no, en realidad pues tenemos que live by it, vivir según esa democracia representativa que no lo es. Tenemos que empezar siendo representativos. Que de hecho tenemos una carta de derechos que la gente ni se la conoce y es una copia de la Declaración de Derechos Humanos. Y si esa es la visión de país y la definición que hizo este país hace cuántos años desde que se aprobó la Constitución, si esa fue la definición que hicimos en colectivo, deberíamos ir en esa dirección y no en contra. Pero fíjate, Yanira, déjame volver a tu pregunta de participación Y representación. versus representación. Yo voy a insistir en lo que dije hace un rato atrás. Participación. Qué bueno, claro que sí, que necesitamos más mujeres en las mesas donde se toman decisiones, porque es que si tú no tienes mujeres sentadas cuando se promulguen las leyes, no van a haber tomado esa perspectiva en consideración. Así que las leyes van a satisfacer las necesidades de quienes la promulgaron, los hombres. Si hay más mujeres, pues se supone que también atiendan las necesidades de nosotras. Sin embargo, cuidado, porque el que haya participación no significa necesariamente que haya la representatividad. Porque, ¿qué tipo de mujer tienes sentada ahí? Yo supe escuchar a mujeres que dentro de participación estaban ahí, pero cuando hablaban, lo menos que hacían era representar a la mujer. Lo menos que hacían era defender los derechos de las mujeres. Y por el otro lado, cuando tienes mujeres que sí están dispuestas a representar a la mujer, entonces tienes muchos otros grupos que tratan de acallar. Yo, por dar un ejemplo, yo otra vez, bien prepa, ya acaba de llegar, trato de presentar un proyecto para hablar de la equidad de género y de la importancia de que en las escuelas, pensando en un futuro para Puerto Rico, un mejor Puerto Rico, pensando que los nenes y las nenas empiecen a aprender Que la educación de es esencial. de este tema. Yo me acuerdo una mujer, y me voy a reservar el nombre de la senadora para no, pero una senadora me dijo, si tu proyecto tiene el término equidad, yo no lo voy a firmar. Equidad. Una mujer diciéndote que no lo va a apoyar. Así Sí, que, el nivel de ignorancia es Pero yo escandaloso. Yo de quiero, ignorancia o de miedo o de sí, cobardía. pero tenemos que sentarnos un momento para reflexionar sobre eso. ¿Y sabes por qué? Yo empecé diciendo que vivimos en un sistema de castas y esas castas siguen ahí. El problema es que hay algunas personas se especializan en alguna de esas castas, ¿verdad? Se especializan en el tema, pero desaprender en esta sociedad es bien difícil porque la sociedad ya está, este modelo es lo que nos dicen cuando desde que somos chiquitos, desde la escuela, nos dicen y tienes que hacer esto y esto y esto y esto para poder pertenecer. Y entonces nos vemos, Por eso es que es tan importante la educación con sí, por perspectiva eso, de género. pero es más que eso, porque aquí tenemos que también traer a la mesa la interseccionalidad, ¿ok? Porque más allá de que yo creo que todas coincidimos de que somos un estado colonial, en todas nuestras instituciones y en todos los resquicios de nuestra sociedad se mete el patriarcado, el racismo y el machismo. Yo lo que puedo decir ahora a mis 60 años es que la única manera de sanar es pensando que no somos expertas en el tema y dejando que la gente nos diga que podamos intercambiar para saber cuánto conocen las personas y cómo desde la solidaridad podemos ayudarles a desaprender. Y eso suena burundanga, pero yo me tuve que hacer vulnerable y romperme por dentro para ver el valor que yo tenía que la sociedad me había negado. Pues ese valor no es para exhibirlo, ese valor es para mirar con compasión a la gente que no ha encontrado el camino para perder esos resquicios machistas, patriarcales y clasistas que los tenemos normalizados en nuestras vidas. La mujer que me diga a mí que es
completamente antipatriarcal, está mintiendo. Por supuesto que sí. Y entonces por mientras supuesto no que sí. veamos eso, mientras no veamos que normalizamos el racismo, los chistecitos, las exclusiones, los poner a la gente negra después, no escuchar a la gente negra desde la voz negra, que haya espacios contradictorios en los que se lucha contra el racismo, pero no se asume una postura feminista. Esas son las conversaciones que a mí me parece que necesitamos tener, porque no vamos a poder cambiar mientras sigamos haciendo lo mismo. Tú sabes que a mí me preocupa a veces el lenguaje, porque aquí estamos hablando entre nosotras y hay una masa enorme de mujeres, clase media, trabajadora, Mujeres trans. que no entienden el discurso feminista. No lo entienden porque yo tengo, por ejemplo, mi hermana, me escucha, me mata, que es de una generación distinta a mí, me lleva 15 años, tuvo una crianza diferente, porque mi mamá, sin entender lo que era el feminismo, era bien feminista. Y la mamá de mi hermana era italiana, era mucho más conservadora, era ama de casa, no tenía vida social, lo que hacía era cuidar a los hijos. Así que tuvimos crianzas bien distintas. A la edad que tiene mi hermana de 60 y pico de años, yo tratar de cambiarle de golpe el lenguaje y la estructura mental y la visión del mundo con la que ella se crió, es quitarle el piso debajo de los pies y le crea una inseguridad. Entonces sube la muralla y es difícil. Hay que pensar es lo que dice Eda. cuando tú desarrollas un esa discurso feminista, tienes que también tomar en consideración este grupo de mujeres que se siente excluida del movimiento. Y lo digo por pues estas vivencias personales que tengo. Además que hay unas medidas que hay que tomar. Bregar con la estructura del gobierno, que es un sistema patriarcal. ¿Cómo lo cambias? Es bien difícil porque hay una resistencia, porque está dominado por hombres. En los partidos políticos es igual, tienes que trabajarlo a nivel de gobierno, a nivel de partido, medios de comunicación que repiten el discurso machista del patriarcado, de las castas, de la sexualización y cuál es el rol de la mujer, lo ves en las películas, lo ves en los anuncios, cuál es la proyección que da una mujer, por ejemplo, en los medios de comunicación, que se criticaba mucho, tú ves a Fox News y todas las mujeres tienen que ser esbeltas, bellas, muy maquilladas, bien jóvenes, bien sexys, con estos escotes, pero el que está al lado dando las noticias puede ser un gordo calvo y poco importa. Y no lo valoran por eso. Pero los medios están constantemente repitiendo cuál es el rol y el comportamiento que debe tener una mujer en la sociedad. Y ciertamente pues también hay que trabajarlo a partir de la sociedad civil. Pero, creo que... Ajá. Iba a decir, a mí me preocupa, yo no quiero ser la negativa del grupo, pero a mí me preocupa mucho Puerto Rico. Y entre muchas otras razones es ¿quiénes están tomando las decisiones que más impactan a las mujeres? Los hombres. Mira, definitivamente. Pero mira lo que pasó en la Cámara ahora. Oye, gracias Tatito porque detuvo los proyectos que atentaban contra el derecho de decidir a las mujeres, gracias. Ajá. Pero a malletazo, ¿Y a quién marronazo, decidió? Él, sin tomar en exacto. consideración 2 mujeres en esa comisión que no se tomaron en cuenta. Ese no es el estilo, porque mañana lo van a usar en nuestra contra. ¿Y quién va a decidir quién va a ser la próxima procuradora de las mujeres? No, pero espérate. Ellos. Ellos, exacto. Pero es que ellos llegaron allí con votos ahora. Tú dices que tú eres la negativa, no, tú eres la realista. Yo soy la soñadora y la que no pierde esperanza y les voy a decir por qué. Porque les voy a contar cómo yo usé aquella vez que me mandaron a bajar la mano 4 veces. Yo lo usé para mirarme por dentro, ¿verdad? Y para decir, ven acá, ¿qué representa esto en mi vida? Entonces, fíjate lo que pasó. Yo dije, yo voy a usar mi voz genuina, mi propia voz, porque yo no puedo tener 2 discursos. Y ahora lo visibilizo. Yo padezco de fibromialgia, así que pierdo memoria. Y yo no voy a pasar por ese papelón, mamá, de decir un embuste y después no saberlo empatar. No, a mí la fibromialgia me curó y me hizo honesta. Pero, siendo honesta, fíjate cuál es el fruto de eso, que cuando hubo la crisis en el PIB, que yo misma me alejé porque yo estaba acompañando a 2 personas que estaban envueltas, las 30 llamadas que yo recibí,
28 fueron de hombres, 2 de mujeres. Hombres llorando, hombres diciéndome cómo yo enfrento a mi hija ahora que yo la convencí de que este es el proyecto político. ¿Y sabes cuál fue mi respuesta? Ahora es cuando más tienes que hablar. Ahora es cuando más tienes que hablar porque a nosotras no nos van a escuchar. Ustedes tienen que hablar entre ustedes y si no hablan para arriba, no importa porque los cambios se hacen chiquititos. El cambio de transformación, mi esposo llegó a mi vida siendo un macharrancito. Por no decir un macharrán completo. No, por eso. Y por el amor que nos tenemos, hemos ido acoplándonos ambos. Y yo no creo en alguien que te diga que tiene la verdad absoluta y que se siente en un trono a etiquetar y tú eres esto, y tú eres esto, y tú eres esto, y tú eres lo otro. Esa persona todavía le falta mirar para adentro porque cuando uno señala para allá hay 4 dedos para acá. Eso es lo que yo creo que debe... el sistema no nos va a dar ni un poquito. El sistema como está porque no puede permitir que en esas castas se traicione, se enfrente. Así que los muchachos que están bailando bomba y que están abrazando su negritud de abajo para arriba, que empezaron 20 y ya son miles, los que están haciendo una bomba contestataria, los que están abrazando sus raíces, buscando su ancestralidad, pero de donde quiera. Esta generación que nos ha demostrado que no tiene tantos prejuicios como la mía, Cierto. que defienden a las personas sexogénero diversas, que incluyen, que se preocupan por preguntar quién falta aquí, esa es la generación. Y en eso que tú estabas señalando, sí, va a haber resistencia y hay algunos casos con los que yo no hablo, porque me voy a lastimar. Y el hecho, yo soy en eso bien egoísta, ya basta de lastimarme, yo no me voy a lastimar. Pero cuando la gente se da cuenta, se da con la laja en la frente y es un dolor que yo quiero estar ahí para acompañarlos sin juicio. Eso para mí, esa es mi lucha política. ¿Aquí hay ambiente para legislación en términos de atender este tema o no es necesaria la legislación o el tratamiento es como propone Eda de abajo hacia arriba, trabajándolo desde la comunidad y a nivel legislativo y sistemático Es que no hay nada que hacer? No hay voluntad y peor de que no hay voluntad, yo he hablado con algunos políticos, es que no ven que hay un problema. Yo no sé cuál es, ¿tú crees que es el problema, Ivonne? De que no escuchamos a las mujeres, de que no les damos espacio de participación. Mira, hay Imagínate, 9 alcaldesas que nos que dan pueden espacio? correr, El espacio pueden es nuestro. correr más, pero No es que la puedo. estructura está Por hecha para eso sí, beneficiar sí, a sí. hombres. Fíjate, yo creo que sí, yo creo que habría espacio. Yo creo, digo, no sé si se terminaría aprobando, pero yo creo que es necesario. Y aunque hay un montón de leyes que están ya escritas y nadie les hace caso ¿verdad? Y sencillamente es letra muerta, yo, si estuviera allí, yo te tengo que confesar que luego de un diálogo como el de hoy, yo iría directito a radicar algo, independientemente se apruebe o no, porque yo creo que sí, Sí, hace falta hay que legislación. seguir. Sí, Hace falta y hay que seguir legislación empujando. En para América la violencia Latina- política que aquí no la hay, no hay protocolo. Mira, y se evidenció, Para- no con el PIB, que ningún partido tenía protocolo para trabajar la Que dicho violencia. sea de caso, y yo aprovecho eso para decirte que yo fui secretaria de Asuntos de las Mujeres del PIB durante 13 años, pero antes de eso yo fui ejecutiva. Y yo tenía que asegurar que las empresas tenían protocolos. Así que mi militancia siempre fue para preparar ese momento y las querellas que yo atendí, las atendí usando el protocolo que yo había aprendido, ¿verdad? Y tratando de que se instituyera. ¿Qué pasó? Yo no lo sé porque no lo sé, pero yo sí pienso que fue una gran lección de esa inclusión que nosotras hablamos, porque si hubiesen incluido las propuestas que se habían hecho antes de ese momento, otro hubiese sido el cantar. La pregunta es, ¿los demás partidos aprendieron esa lección? Bueno, tenían los dedos mirando para donde el PIB, que era el único que había tenido casos que había manejado, porque los manejó esta curita que está aquí. Incluso cuando María de Lourdes Santiago era comisionada electoral, la comisión me delegó a mí
revisar el protocolo que tenían para actualizarlo e incluir las leyes más nuevas. Y ese protocolo, que todo el mundo estuvo bien contento, no se pudo poner en función porque el director de Recursos Humanos cuestionaba que incluyera a las personas LGBT. Así que sí, hay voluntad de parte de unos sectores, Yanira, pero el sistema es el problema. Porque ahora mismo esas mismas mujeres que hace unos días votaron en contra o a favor de unos proyectos que nos laceran, que nos lastiman y que no es para nosotras, es para la gente que viene. Claro. Esas mismas mujeres no van a contestar nunca, nunca. Porque hicieron un discurso, asumieron un discurso durante la época eleccionaria y después traicionaron ese discurso, igual que lo ha traicionado Pedro Pierluisi. Así que tú sabes, aquí antes de mirar para afuera hay que mirarse para adentro. Eso me trae un poco a que Sí. hemos normalizado, y eso es un tema que no tocamos, el acoso sexual laboral tanto en la esfera pública, en la privada, como en los partidos políticos. Se ha normalizado, aunque hayan y se hayan aprobado unas leyes, se ignoran totalmente porque están constantemente recordándole a las mujeres todo lo que tienen que perder si se atreven a alzar la voz en contra del hostigamiento, del acoso sexual. Y la culpa. De hecho, recientemente Biden, creo que hace en esta semana, en estas 2 semanas, se firmó una ley para limitar los acuerdos de confidencialidad y no divulgación que se utilizan cuando te contratan en un empleo, para limitarlos y evitar que se utilizaran para acallar a las mujeres que eran víctimas de acoso laboral en el trabajo. Que eso pasó con una presentadora de Fox News, que entonces no podía hablar abiertamente de su caso porque estaba limitada por ese acuerdo. Y ahí pues tú no puedes trabajar con los ejemplos, no puedes trabajar con que la gente mire o se mire en esa proyección. De hecho, no puedes ni conocer el problema, porque si hay confidencialidad, Sí. tú ni sabes que hay ese patrón en ese lugar. Y entonces atender ese, No hay ese monitoreo. problema. Exacto. No hay medidas para atajarlo porque como no hay estadísticas, esto de aquí no se habla de eso, y en los partidos políticos es una regla no escrita. Tú no hablas de esto porque te ponen el sello, te ponen en la lista negra y van a destrozarte, a destruirte. En Bolivia desde el 2012 tienen leyes específicas sobre la violencia, en contra de la violencia de género en la política. En Puerto Rico podremos aspirar a que y hay como 17 países en América Latina que tienen legislaciones similares. Nosotros podremos Hay que aspirar a tener hacerlo. algo así. Ahí sí Hay soy que pésima. empujarlo. Sí, ¿Verdad? ahí Yo- sí sé que soy Yo pesimista. presentaría el proyecto, yo no sé si se aprobaría, Yo creo pero que es una otra lucha a vez, largo plazo. para que se apruebe tendrías que tener muchos hombres que entienden, y déjame decirte, yo recuerdo de nena, de más jovencita, corriendo campañas políticas y decir en los discursos, y necesitamos más mujeres en las mesas, qué sé yo qué. Yo llegué al Senado y mi conclusión, una de las primeras conclusiones a las que llegué fue, necesitamos más hombres o mujeres, pero que sean personas dispuestos, Honesta. honestos y dispuestos a defender nuestros derechos. Así que yo creo que si se aprobaría en Puerto Rico va a depender de qué tipo de legislador y legisladora tenemos ahí sentados. si Yo están creo que a dispuestos. corto plazo no se aprobaría, pero hay que hacerlo. Hay que Y trabajar aquí para está, y hacerlo. hay que pensar a largo plazo. Esa debe Y ser en la ese meta. camino Exacto. educar, Ujú. ir concienciando cada generación nueva de políticos que hay, y todos los cuatrenios volverlo a radicar y volver a educar. Lo que no Bueno, podemos hacer, lo que no la es opción es legislación no contra presentar nada. la legislación contra la violencia contra las mujeres no se logró de primera Uf, instancia. claro, Tuvo claro. muchísimo Sí, tiempo sí, para sí, llegar sí. hasta ese lugar. Ujú. Y hubo concesiones que hacer en el camino hasta llegar a un punto en el cual se pudo aprobar. Yo añadiría, Ujú. Yanira, si tú me dijeras, ¿sabes qué tú prefieres? Cierto, deberíamos presentar la legislación para evitar o erradicar la violencia en la política, pero yo preferiría, pensando en mi nieta quizás, que acabáramos de legislar la educación con perspectiva de género. Sí. Olvídate, dejarlo en manos de un secretario de educación, por Dios. Y dejarlo en manos de un gobernador también, no se puede.
porque está incluido en la orden ejecutiva del 2021-013, que es la que declara por fin un estado de emergencia por violencia de género. Está incluido ahí textualmente que se va a desarrollar Y eso un fue lo que se currículo trabajó. de perspectiva de género, y hoy, 2 años después, a punto de que deje de tener vigor la declaración de emergencia por violencia de género. A nos pesar vamos de a todos los tener- casos que A hay. pesar de todos los casos que hay, nos vamos a tener, o sea, vamos a terminar otra vez un año más sin una educación con perspectiva de Pero es que género. pura pantalla también. Se crea este grupo de talentos extraordinarios, de recursos Extraordinario. que tienen el expertise. Nuevamente Pero la no lo participación y la hacen, representación no lo y la hacen, toma en pero consideración de no esas lo hacen propuestas. convencidos de que hay un problema. El gobierno accede a crear este grupo porque por cuestiones políticas. Es más, vamos a darle el grupito para entretenerlos. Y a lo mejor así los calmamos, pero no están convencidos de que hay un problema, porque ni siquiera hay una campaña de educación. Miren Chile, qué fácil es el Ministerio de Educación, se les ha hecho a través de las distintas administraciones, crear campañas de equidad de género, de valores, de concienciar y sensibilizar con relación a los derechos de la comunidad LGBT, de las mujeres, y aquí no hay nada. Pues mira, sobre eso, yo tengo una preocupación que a mí me gustaría que otra gente nos sentáramos a conversar sobre el momento que vivimos, porque la educación con perspectiva de género va a impactar a menores, Ujú, ¿verdad? ujú. Y es urgente, la llevamos, si hubiesen empezado en el 2006 cuando se aprobó, ya tendríamos una Una generación generación. transformada, ¿verdad? Ujú. Pero, ¿quiénes asesinan a las mujeres? Son personas adultas. Es Y que hay que entonces- buscarlo en dos vertientes. Exacto. Sí, Sí, sí. la educación, mucha gente la piensa desde el Departamento de Educación, pero yo todavía tengo una pregunta que nadie me ha ayudado a encontrar la respuesta. Se declara el estado de emergencia a principios del 2021. Ujú. En el 2021 terminamos con 53 asesinatos. El segundo año, cuando se extiende el estado de emergencia, llevamos hasta el día de hoy 70 asesinatos de mujeres, 45 bajo investigación. A la matemática, mira lo que estamos hablando. Ujú. 15 de ellos por violencia doméstica. Es decir, 55 de los 70, la policía, y se ha demostrado por la investigación y lo que tú quieras, que hay 15 que se confirmaron que son por violencia doméstica. 10 pueden ser por tráfico de drogas, por otras cosas, que también tiene que ver con el Claro. machismo, pero 45 bajo investigación. Yo estoy segura que ahí hay muchos casos relacionados con violencia De entre género. pareja, violencia. Ujú. Entonces, alguien que me diga a mí cómo cuando uno declara en una compañía un estado de emergencia es que le pone más recursos para salir de un atolladero, ¿verdad? Como cuando le pusimos más recursos para salir del atolladero, rompemos récord al nivel de antes de que hubiese violencia, o sea, la ley de la violencia doméstica. La Sí, sí, la pregunta, declaración. pero la pregunta yo creo que es, ¿se hizo la declaración? ¿En verdad realmente se asignaron más recursos para en donde se necesitaban? Déjame. ¿Se ha tomado acción donde se necesitaba para poder tener un resultado distinto? Déjame decir una cosita rapidita, porque eso se logró y Zoé les puede explicar cómo se logró. Pero aquí lo más duro es que personas que se dedican a salvar vidas creyeron en el proyecto y le dieron todo, mientras el Estado les prometía que iban a resolver lo de la fórmula esta, que bajaron los fondos federales porque bajó la población, y todavía al día de hoy no se los han asignado, y yo no tengo ya mucho contacto ahí, pero en diciembre una de las integrantes, representantes de las organizaciones, visibilizó que se habían perdido 80 puestos
porque no les habían transferido esos fondos. Y si hasta ahora no le han transferido esos fondos, lo que yo no quiero ni imaginarme cómo están trabajando las personas de las organizaciones, que dicho sea de paso, el modelo político es delego esa función en las organizaciones y si no les das recursos, ¿cómo lo van a hacer? Exactamente. Pues tenemos 70 feminicidios en un año por eso. Yo tengo que hacer un alto con relación a esto de la orden ejecutiva y te voy a decir, yo pasé por 3 gobernadores con este mismo tema. Yo recuerdo haberlo dialogado con Ricardo Rosselló, recuerdo haberlo dialogado con Wanda Vázquez y recuerdo haberlo dialogado con Pedro Pierluisi. Y Ivonne, esta es mi percepción y yo creo que nada más él sabe la contestación real, pero esta es mi percepción. Yo vi a Ricardo Rosselló hablar de equidad y de atender el asunto de los derechos liberal. humanos, particularmente en poblaciones como la nuestra de mujeres o la de la comunidad LGBTIQ+. Pero cuando llegó el momento de actuar, yo lo vi echarse para atrás. Cuando algunas, porque no son todas, pero cuando algunas instituciones religiosas le pusieron presión como gobernador, yo vi a sus asesores decirle, cuidado con esto, no te vayas muy a la Actúan por extrema. presión política. Sí, y entonces, ¿qué pasó? Nada. Nada. Pues están Exactamente. secuestrados Nada. por la Nada. presión política que decía Yanira al Los principio. votos. Pero Voy- Zoé, Ajá. el chat nos demostró que él no estaba alineado. No, estoy de acuerdo, espérate. Pero entonces, pero de quien yo estoy diciendo que puede él ser quien diga, ¿verdad? La verdad es Pedro, porque mi impresión con Pedro fue diferente. Cuando yo vi a Ricky, o al exgobernador Rosselló, actuando de esta forma ante las presiones, yo dije, anda pa'l caramba, este nunca tuvo un compromiso real. Esa fue mi conclusión. Me pasa con Wanda Vázquez. Con Wanda Vázquez fue lo mismo. O Yo peor, recuerdo. o peor. Yo no sé cuántas veces pensé en ti, pero O peor porque ella es confesiones, mujer. pero por eso iba a no, decir. tenía unas expectativas más Sí, altas. sí, Muchacha, no, sí. muchacha. Pero yo me acuerdo las asesoras decirle, yo tenía una discusión con ella y decirle, no, nada de alerta, es emergencia, tenemos que declarar la emergencia. Y las asesoras decirle, no, emergencia es demasiado de izquierda, eso es de las feministas estas locas, qué sé yo qué. Y otra vez, por votos, por intereses políticos partidistas, Personales. por mantenerse en las posiciones, olvídate que es lo importante para Puerto Rico, que es lo mejor para Puerto Rico, vamos a tomar las decisiones que nos convienen desde el punto de vista político partidista. Y sin embargo, cuando llega Pedro Pierluisi a la gobernación, un grupo de mujeres me llamaron a preguntarme si yo podía ayudarlas a conseguir una reunión con el gobernador. Y yo lo llamé y estuvimos hablando y dialogando. Y mi percepción es que él genuinamente, sin creerse que sabía muchísimo del tema, pero genuinamente quería escuchar a estas mujeres y dejarse llevar por las recomendaciones de las expertas. Y de ahí es que nace la orden ejecutiva y de ahí nace PARE. Lo que pasa es que yo creo que Se acerca el año Sí, pero electoral hay una y eso estructura debajo de destruye él. cualquier gestión que se Hay quiera una hacer. estructura debajo de él que no creen que es un problema, que lo están reaccionando a partir de que es una presión política y tenemos que quedar bien, pero entonces tenemos por un lado los fundamentos, ¿cómo quedamos bien con los religiosos y con los liberales? Es que no se Y puede quedar bien con Dios eso y es con lo que el yo iba a decir. diablo. Cuando tú tratas de complacer a estos dos grupos, no hay forma. Y lo están no hay asumiendo forma. como un asunto político y no social. Correcto. Lo están viendo como Sí. asunto Pero yo político tengo y así otra reaccionan. lectura, y esta es la lectura de alguien que trabajó en cosas de administración, ¿verdad? Y que yo era la auditora de las compañías, porque a eso me dediqué. Auditen esos fondos, audítenlos, para que ustedes vean por dónde le entra el agua al coco y para qué era esa declaración. Y yo no lo voy a visibilizar, yo sé, pero es muy doloroso para la gente que me va a oír por qué se creó ese comité PARE. Y yo les doy un hint, estuve en el subcomité de medios. Yo sé lo que pasó ahí, por eso me fui. Busquen, auditen, busquen la verdad, búsquenla. Había dinero federal.
había dinero destinado a personas que son siempre, Que caen sentados. que siempre que hay o sea, es una compañía de publicidad que siempre sale mencionada cuando, y se les asignaron casi 3 millones de pesos Porque para la campaña. que nunca, ¿Qué que no hemos campaña? visto. Exacto. Pero ¿Qué ciertamente, campaña? pero puedo asegurarte que el dinero se desembolsó y se utilizó. Claro. Nosotros tenemos que redondear el tema porque pues se nos acaba el tiempo. Pero algo me ha quedado absolutamente claro. Este es un tema que hay que discutirlo, que hay que analizarlo, que hay que reflexionarlo y sobre el cual tenemos que trabajar como sociedad, porque no podemos esperar ni pretender tener una sociedad verdaderamente democrática si todos sus participantes no están debidamente representados en la toma de decisiones. Así es. Correcto. Así que muchísimas gracias por comenzar esta discusión. Esperamos que se continúe. Gracias, Ivonne, por crear este espacio para poder tener este tipo de discusiones y a ustedes será hasta una próxima ocasión.